CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas tardes a todos. Yo quiero empezar agradeciendo a IPAE por haberme convocado a moderar a dos de los macroeconomistas más importantes de nuestro país, Julio Velarde y Waldo Mendoza. La pandemia ha traído algunas voces que parecen subestimar el rol de las cuentas macroeconómicas en el desarrollo de nuestro país. Hemos oído frases como que no podemos tener una macroeconomía del primer mundo y con servicios públicos del tercer mundo. Yo no quiero ahondar en los beneficios de la macroeconomía, de una macroeconomía sana sobre la inversión y el consumo. Bajas tasas de interés estimulan la inversión y un tipo de cambio estable y precios estables estabilizan el consumo de los ciudadanos. Sin embargo, estas voces han alentado a la escalada populista que hoy vemos y que pone en riesgo todo lo construido en las últimas 3 décadas. La pandemia, junto al histórico manejo del gasto público, tanto en lo político como en lo técnico, nos ha dejado una situación fiscal que no veíamos hace décadas, con un déficit fiscal que, según el marco macroeconómico, en el 2020 ascendería alrededor de 10% del PBI. El mismo marco macroeconómico plantea una ambiciosa consolidación fiscal que llevará a una reducción de nuestro déficit en 2 años, de casi 10% del PBI, alrededor de 3,5% del PBI en el 2022. Esta reducción, según el marco, se lograría a través de 2 canales principales: un incremento en la presión tributaria de casi 3,5% del PBI y una reducción del gasto corriente de 4% del PBI en estos 2 años. La pregunta que quiero hacerme es cómo vamos a lograr ese incremento de los ingresos sin destruir una competitividad que ya viene deteriorándose aceleradamente. La política tributaria viene recayendo exclusivamente en la producción normativa, la cual es cada vez menos efectiva ante la insuficiente gestión procesal. En un estudio elaborado por el tributarista Fernando Susunaga, la deuda en litigio a julio del 2020 asciende a 120,000 millones de soles, monto que supera el presupuesto nacional y que creció en 10% entre el 2019 y mediados del año pasado. De esta, la deuda en cobranza coactiva representa 3/4 del total y creció en 18% en ese mismo periodo. Esta cifra lo que sugiere es que la determinación del monto de deuda es demasiado alto para la capacidad de pago del contribuyente, lo cual lo va a llevar a litigar de todas maneras para poder sobrevivir. Hay que enfrentar este tema procesal antes de seguir con una frondosidad normativa donde el Estado no recauda y las empresas no invierten. Y sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay recaudación, ni consolidación fiscal posible. La situación fiscal de casi todos los países en el mundo se ha deteriorado, eso es verdad. Ante las 4 décadas de baja inflación mundial, se ha generado la teoría monetaria moderna. Esta teoría propone llamar a los bancos centrales a encargarse del financiamiento fiscal. En el Perú, esa experiencia ha sido devastadora en los años 80. La protección social viene siendo un reto macroeconómico inmenso. Dadas las limitaciones fiscales, se va a tener que generar algún modelo de ahorro que permita su sostenibilidad. Para ello, necesitamos desarrollar nuestro mercado de capitales, a fin de que éste pueda proveer los instrumentos de inversión que requiere un creciente ahorro previsional y un aseguramiento en salud. En este esfuerzo hay que innovar y debemos trabajar Ministerio de Economía, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y la Superintendencia del Mercado de Valores junto al sector privado. Y es que no es posible mantener la estabilidad de la política monetaria si la brecha fiscal no se comienza a cerrar efectivamente. Luego de esta pequeña reflexión, le doy pase a Julio Velarde para su presentación. Quería recordarles a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el icono azul de interrogación al lado derecho de la pantalla. Julio, es tu turno. Julio, estás en mute. Bueno, quería agradecer la invitación a participar
y la satisfacción de poder estar conversando contigo sin dar distancia. Y quisiera comenzar rápidamente a hablar de las acciones tomadas y lo que pensamos hacer. A comienzo de la pandemia, o sea, hace ya más de 9 meses, bajamos la tasa de interés a 0.25. La tasa más baja en mercados emergentes, posteriormente ya República Checa y Polonia nos han igualado y Polonia incluso ha sido menor. Esta ha sido la tasa históricamente más baja. En la crisis de 2008-2009 fuimos la segunda tasa más baja en mercados emergentes junto a Tailandia. Ahora hemos conseguido bajarla a niveles realmente que hubieran sido impensables hace pocos años. Y en gran medida gracias a esta credibilidad y estabilidad que se ha logrado y que habías comentado en tu presentación. Lo que quiero destacar acá es que los mercados, los bancos de inversión y los bancos locales están esperando que esta tasa se mantenga a lo largo de este año en 0.25, e inclusive los que están proyectando un aumento, recién lo están proyectando a partir del segundo semestre de 2022. Y nosotros creemos también que esto efectivamente puede mantenerse, pues la inflación el año pasado fue ligeramente bajo de 2, y para este año esperamos 1,6 y para el próximo 1,7, es decir, debajo de 2%. Con la inflación controlada podemos darnos el lujo de mantener todavía el estímulo monetario y no correr así el riesgo de un retiro prematuro de este estímulo. Continuamos, por favor. Ahora, no solo hemos bajado la tasa de interés, sino hemos inyectado masivamente liquidez. Hemos inyectado 9.1% del producto, niveles muy superiores a los que inyectamos antes, y dentro de mercados emergentes, tal vez el más alto en el mundo. Y lo hemos hecho básicamente con operaciones de repo a bancos. A diferencia de los países desarrollados, acá el mercado de capitales es bastante incipiente. Y tú como presidente de la Bolsa de Valores lo conoces muy bien. El crédito es básicamente bancario. Y hemos tenido que ir por el camino de tratar de buscar expandir el crédito bancario, a diferencia de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, que fue a comprar bonos masivamente, y particularmente bonos del Tesoro. Continuemos, por favor. El crédito de empresas ha subido sustancialmente. Dentro de los países que se manejan prudentemente, el crédito a empresas está creciendo más que en cualquier país desarrollado y más que en cualquier país emergente que tenga una inflación de un dígito. Nos sigue Brasil, nos sigue Estados Unidos, pero en general realmente ha sido un programa bastante exitoso de expansión del crédito. Y en gran medida ha sido por un programa de crédito garantizados que ha estado entre los más exitosos que se ha tenido en los diferentes países. Más de 80 países han aplicado crédito garantizado de alguna forma. Como pueden ver ustedes, hay países como Italia que han ofrecido o han creado programas de más del 30% de producto, pero han colocado cantidades menores de las que hemos colocado nosotros en el Banco Central. Y lo mismo si se compara con otros países de América Latina. Y el crédito que estamos viendo es mayor al que teníamos en los años anteriores, y comparables son los periodos en que la economía crecía 6%. Es decir, en momentos en que las instituciones financieras se resistían a prestar por temor con respecto al pago de sus clientes, hemos conseguido que el crédito se expanda, como se expandía cuando la economía crecía hasta ese 6%. Y digo esto porque es importante. Y lo que quiero mencionar es que ese estímulo monetario, a diferencia del tapering por los Estados Unidos, que causó una volatilidad en mercados cuando se anunció, aquel retiro de estímulo monetario va a venir solo conforme se vaya cancelando los préstamos reactivos. Pero quisiera mencionar, incluso la política monetaria por sí sola nos puede sacar de la recesión, solo que toma mucho tiempo. La recesión de 2008-2009, la gran recesión, en gran medida se salió solo por política monetaria del FED. El programa de estímulo fiscal
de Estados Unidos solo se dio al comienzo Obama. Después el Senado norteamericano le bloqueó cualquier programa de estímulo fiscal. Y el caso de Europa, tenemos que desconfianza en los países del norte de Europa con respecto a los mediterráneos hizo muy difícil que pudiera haber un programa fiscal amplio. Incluso hay que recordar que Alemania, hasta antes de la pandemia, tuvo superávit fiscales relativamente importantes. Pero felizmente ahora, desde antes hemos tenido los bonos del gobierno, pero a partir de octubre la inversión pública. Y la inversión pública este octubre está ayudando sustancialmente a este crecimiento. Está haciendo que la recuperación pueda ser más rápida. Y quisiera recordar en los estimados que tenemos nosotros, el gasto corriente tiene un multiplicador debajo de 1. La inversión pública tiene un multiplicador de 1.5. Incluso en condiciones como estas, en que estamos debajo del producto potencial, el multiplicador debe ser mayor. El Fondo Monetario, para las economías en general, no de Perú, estimaba que en esta situación el multiplicador de la inversión pública probablemente de 2.6 veces. Y con esto estamos en gran medida recuperando. Ya en octubre caímos solo 3,8 frente a octubre del año pasado, después de caer 40% en abril. Estamos estimando que en noviembre debemos caer entre 2,9 y 3,1. Y en octubre caíamos menos que países como México o Colombia frente al año anterior. Y con el nivel de noviembre, para que se dé una idea, y no tanto en esto, que no es tan importante, simplemente con el nivel que tendríamos del PIB en noviembre, si se mantiene constante, si no se crece nada más, el crecimiento del próximo año sería 11%. O perdón, de este año, 2021, sería 11%. Ahora, estamos buscando activar otros motores. Y déjenme hacer una reflexión muy rápida. El ahorro privado en el tercer trimestre en el Perú ha sido 26.4% del producto, el más alto en los últimos 30 años. Algo similar se ha visto en muchas economías. En Francia, que tenía un ahorro privado menor al 15% de su producto, ahora está encima del 25%. Gran Bretaña, que tenía menos del 10% de su producto, también está encima del 25%. O sea, se está viendo en todas partes. Mucha gente que mantuvo su trabajo no ha podido gastar y sus ahorros han aumentado. En el caso peruano, los depósitos de personas naturales han crecido más de 20%. El circulante ha crecido más de 37%. Los fondos mutuos han aumentado sustancialmente. Y algo parecido pasa en otros países. Y lo interesante acá va a ser cómo se gasta este excedente. Este excedente que, si bien no es de todas las personas, muchas personas han perdido sus ingresos, muchos de los que sí lo han mantenido tienen la capacidad de gastar. ¿Cómo podemos hacer que este gasto se traslade también como un motor de la economía? Y voy a hacer referencia tal vez a unos países desarrollados. La semana pasada, el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, hizo una encuesta a 2.000 personas. Y se veía ahí que realmente el ahorro precaucional era bastante bajo, menos del 20%. No habían gastado porque no encontraban en qué gastar. Estoy pensando viajes, restaurantes, etcétera. Alguna gente que no quería salir por COVID, 40 y tantos por ciento porque no encontraban en qué gastar, 30 y tantos por ciento por COVID, y solo 20% ahorro precaucional. En Canadá e Inglaterra, en encuestas, si bien que ya tiene más de 2 o 3 semanas, se encuentran también resultados muy parecidos. Pero estos son países desarrollados. Lo que se ha visto en encuestas en India cayó tanto como nosotros, es que más bien sí, el deseo de gastar puede ser un poco más grande. Y para eso estamos buscando incorporar otro factor que podría ayudar a dinamizar la economía. Y hemos sacado ya los sobres de tasa de interés con la idea de colaborar a bajar la tasa de interés de créditos hipotecarios. La tasa de interés de los créditos hipotecarios ha bajado, pues no ha bajado tanto como para reflejar la reducción de tasa de interés del Banco Central o la reducción en la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Lo que buscamos es
que parte de este ahorro acumulado, parte incluso de los retiros de AFP puedan servir de cuota inicial y con unas tasas de interés hipotecario más bajas, podemos tener un sector que permita dinamizar la economía. Hay otros gastos que tendrán que estimularse, pero de ahí va a salir la iniciativa del empresario, que busque cómo estar canalizando esta capacidad de gasto excedentaria. Repito, el mayor ahorro privado en 30 años. Desde el 90 no se veían cifras semejantes. Este ahorro privado, si comienza a canalizarse al gasto, vamos a tener una recuperación del consumo bastante importante. Y ya para terminar, estamos esperando ser uno de los países que más rápido se recupere. Es decir, regresar a los niveles de 2019, incluso antes que la mayor parte de los países europeos. Estados Unidos simplemente se recupere antes por el estímulo de Biden. Más bien lo que no va a recuperarse tan rápido es el empleo. El empleo con las planillas electrónicas de noviembre ya ha tenido un descenso bastante más bajo, menos del 4%. El empleo formal cayó solo 3,5%. Pero el empleo privado sin agricultura está cayendo 9,3%. La pobreza probablemente no regresemos al nivel de pobreza que teníamos en 2019 hasta 2022 y tal vez hasta 2023. El empleo formal probablemente no se recupere hasta fin de este año o lo más probable incluso hasta el comienzo del próximo año. O sea, pese a esta recuperación del producto, falta mucho por hacer. Y solo para terminar, y los economistas y los analistas económicos inventan realmente muchas frases. Se habla en Europa, etcétera, que se caería en una economía el 98% por sectores que no se reactivan. Lo que buscamos es superar el 100% de 2019, es decir, no quedarnos debajo de este 100% potencial, sino alcanzar los niveles anteriores. Y ahí me quedo y después respondo con preguntas. Muchas gracias. Gracias, Julio. Pasamos ahora al ministro de Economía, Waldo Mendoza, para su presentación. ¿Estás otra vez en mute? Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo, Claudia, y con Julio Velarde, el presidente del Banco Central. Quiero hacer una presentación que tiene el propósito, un segundito, demostrar fundamentalmente que en la economía peruana, felizmente, la recuperación parece venir un poco más rápido que en el resto de economías. Esa recuperación rápida tiene que ver esencialmente con la forma como reaccionaron el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva ante la aparición de la crisis económica provocada por la pandemia, pero quiero también terminar advirtiendo sobre algunos riesgos que se presentan en el panorama. Déjenme entonces presentarles algunos datos que sustentan esta posibilidad de una recuperación rápida de la economía peruana. La gráfica que tenemos al frente nos muestra efectivamente una caída muy fuerte del Producto Bruto Interno en los peores meses de la pandemia, una caída de casi 40% en abril, que ha ido reduciéndose y muy probablemente terminemos el año con una reducción del PBI muy pequeña, lo cual indicaría que el Producto Bruto Interno de diciembre del año 2020 ya sería muy parecido al del diciembre del 2019.
2019. Con el empleo pasa una cosa parecida, caídas virulentas que no habíamos experimentado hace muchísimas décadas, caídas de 70% en el empleo, que han seguido una dirección de reducciones cada vez más moderadas, con retraso respecto a la producción. Y cuando uno ve el empleo a nivel nacional, la situación también es todavía preocupante. Indicadores más recientes de actividad económica nos fortalecen en la convicción de esta recuperación rápida de la economía peruana. La inversión pública, por ejemplo, que en algún momento se cayó en 70%, ya ha crecido en los últimos 3 meses y muestra crecimientos de 2 dígitos en los últimos meses del año anterior. Asimismo, un indicador muy importante de actividad económica, la producción de electricidad, ya ha dejado las cifras negativas y ya para enero los primeros indicios muestran un crecimiento positivo. Por último, otro indicador que se aproxima bien al comportamiento de la inversión privada, las importaciones de bienes de capital, ya están mostrando signos de una franca recuperación. En resumen, de los indicadores que acabo de mostrar, la economía peruana tuvo una caída virulenta durante los meses de confinamiento, pero mostró mucha resiliencia, y las políticas llevadas a cabo, una de las más agresivas en el mundo, tanto desde el punto de vista fiscal como el punto de vista monetario, así como de la mezcla fiscal monetaria que reactiva Perú. Esas políticas permitieron que durante la pandemia el aparato productivo permanezca casi intacto, de tal manera que cuando llegó la hora de la reapertura económica, allí estaban las empresas y así se explica la recuperación rápida de la economía peruana. En términos de la región, esta recuperación, tal como pueden ver en la lámina que tenemos al frente, es mucho más rápida que el de los países vecinos y el del promedio de América Latina. Nos caímos mucho más que ellos en los primeros momentos de la pandemia. Hacia mitad de año, Perú aparecía como el país con la crisis económica más severa en el mundo y con cifras de pandemia también altamente preocupantes. Sin embargo, la gráfica muestra que la recuperación ha sido mucho más rápida que en la vecindad por los motivos que acabo de explicar. De tal manera que se espera una recuperación del Producto Bruto Interno de 10% para este año, que seguiría de crecimientos interesantes en el Producto Bruto Interno. Asimismo, la inversión privada, una variable que es de especial preocupación para este ministerio, también luego de una caída de casi 20% en el año 2020, se recuperaría en 17% en este año. Y todo esto se conseguiría con una mezcla un poco compleja, porque la situación fiscal se ha deteriorado fuertemente durante el año 2020, mucho menos felizmente de lo que esperábamos hacia mediados de ese año, y la trayectoria muestra, dada esta recuperación muy fuerte que se está observando en los ingresos fiscales y la contención del gasto como política de este ministerio, la trayectoria muestra una consolidación que esperemos sea la más rápida posible. Todo esto no debe llevarnos al exceso de optimismo o la inacción, porque, para ser sinceros, hay riesgos en este panorama. Estas proyecciones
tienen varios riesgos que hay que comentar. Un primer riesgo es el riesgo de la pandemia. En las últimas semanas hemos estado observando un recrudecimiento de la pandemia. Los distintos indicadores de salud que se utilizan están empeorando. El factor R ya está ligeramente por encima de 1, entre otros indicadores. Aún no está claro si este rebrote obedece al relajamiento y las festividades del nuevo año, o si corresponde a las movilizaciones un poco desordenadas que han habido en nuestro país en el último mes, o si responden a esta cepa inglesa que haría del COVID-19 no más peligroso, pero sí de mucha más rápida transmisión. Estamos observando de muy cerca los indicadores de salud para tomar, en el caso que sea necesario, las medidas correspondientes. Allí tenemos un riesgo que puede hacer variar las proyecciones que acabo de presentar. Hay un riesgo también, en particular para las finanzas públicas y para la inversión privada, de algunas iniciativas legislativas que pueden debilitar, pueden hacer más difícil la consolidación de las finanzas públicas. Estoy hablando, por ejemplo, de esta ley de devolución de aportes, y estoy hablando también en una perspectiva de un poco más de largo plazo de estas leyes que no se entienden bien, por ejemplo, la ley que obliga a que 6% del Producto Bruto Interno se destine a la educación. Parece una ley muy bien intencionada, pero si vamos a asignar un porcentaje a varios sectores, eso va a hacer que el Ministerio de Economía y Finanzas no tenga casi prácticamente dinero para distribuir. Hay también una iniciativa, un dictamen que ya está asignando 6% del Producto Bruto Interno al sector salud. A este paso vamos a terminar repartiéndonos más del 100% del Producto Bruto Interno, así que allí hay que tener mucho cuidado. O recientemente también se ha aprobado una ley contra la usura que atenta evidentemente contra el buen funcionamiento del sistema financiero. En resumen, la recuperación macroeconómica de la producción y el empleo viene muy bien en la economía peruana. Si no hay nubarrones en el horizonte o si no hay eventos que interrumpan esta sana recuperación, Perú sería en este año uno de los países que más crezca en América Latina. Tenemos todas las potencialidades para hacerlo. Sin embargo, hay riesgos, algunos derivados de la salud y algunos derivados de iniciativas legislativas que hay que procurar evitar. Muchísimas gracias y estoy listo para las preguntas que consideren pertinentes. 1.000.000 de gracias. Yo tengo una primera pregunta, en realidad para los dos, tanto para Julio como para Juan. Julio ha mencionado que, digamos, nosotros queda muy claro que nos hemos empezado a recuperar mucho más rápidamente de lo que esperábamos. Sin embargo, hay dos cosas que han saltado a la vista como retos mayores. Una es la reactivación del empleo, que me imagino yo está muy asociado a la reactivación de la inversión privada. Yo quería preguntar, ¿qué podemos hacer? Y obviamente el incremento del PBI debe tener mucho que ver con un estímulo fiscal muy grande. Es una reactiva, más los bonos que se han otorgado, es más, 20% del PBI de ingresos que le hemos metido a la economía y que probablemente no van a estar ahí los próximos años si no reactivamos el empleo y no reactivamos la inversión privada. Yo les quería decir, quería preguntar, ¿cómo podemos potenciar un proceso de reactivación y crecimiento que sea sostenible? Y para eso requerimos claramente mayor inversión privada. ¿Cómo podemos hacer para potenciar eso en un entorno político complicado? Cualquiera de los dos empieza, Julio, y después Waldo, para seguir el orden de la... Con todo gusto. Obviamente hay una incertidumbre, incluso por las elecciones que no han sido mencionado, pero las cifras que estamos viendo de importación de bienes de capital de diciembre son impresionantemente altas.
Y lo mismo tanto en noviembre como diciembre de importación de insumos industriales. Es cierto que las expectativas que hemos visto a fines de diciembre se deterioraron fuertemente y creo que está conectado a las protestas, a la razón de la ley agraria, las protestas agrarias y estas iniciativas nuevamente del Congreso. Pues espero que se recupere en enero. Estas medidas, si bien han sido temporales, han permitido realmente que la maquinaria comience a andar. Y al tener ingreso mucha gente, nuevamente empleo, repito, el empleo formal a noviembre ha caído 3.4%. O sea, ya hay una capacidad de gasto. Inclusive lo que mencioné en presentación, hay un ahorro bastante grande que no se está gastando. Si parte ese ahorro grande de los que han mantenido empleo se canaliza el gasto, va a ser una reactivación bastante mayor. El proceso de retiro del estímulo monetario va a ser muy gradual y la inversión pública va a seguir creciendo. La reducción del déficit fiscal, eso le corresponde más a Waldo, pero en gran medida va a venir por la recuperación de ingresos fiscales. La inversión pública va a tener crecimiento positivo este año, 2021. O sea, no veo realmente ningún escenario, a no ser que sea, además lo mencionado por Waldo, el que un candidato que genere expectativas muy negativas termine saliendo. Eso sí sería un factor que obviamente podría afectar la percepción de la economía, pero aparentemente hasta ahora en las señales que se dan, nadie está vacunado contra malos presidentes o malos gobiernos, pero aparentemente no parece estar asustar a la población de alguien que vaya a cambiar fundamentalmente la regla de juego, ¿no? Hasta ahora al menos. Waldo. Es natural que la recuperación del empleo vaya detrás de la recuperación del Producto Bruto Interno y posiblemente el Producto Bruto Interno vaya un poco detrás de la inversión privada. Entonces, pero aún así se observa una recuperación más rápida de la que esperábamos casi todos. Recordemos que las proyecciones macroeconómicas que se hacían hacia junio, julio del año pasado eran cada vez más pesimistas, ¿no? Las últimas proyecciones más bien han estado mejorando cada vez más. Para este año, la inversión pública no tiene excusas para no crecer. Hay recursos, hay entrenamiento y esperamos que crezca en alrededor de 22%. Los riesgos, aparte del tema de la salud que he mencionado, están también de alguna manera en las elecciones, ¿no? Esperemos que los candidatos de los distintos frentes políticos recurran a la mejor tecnocracia que tengan de distintas vertientes, de izquierda, de derecha, de centro, pero que sean los más competentes y esperemos que acompañen y aconsejen a los candidatos a los que deberíamos elegir el próximo año. Este país tiene muchas potencialidades, creo que requiere cambios, pero en lo sustantivo creo que es una economía resiliente, que en las últimas 3 décadas ha mostrado dar buenos frutos que podríamos perfeccionar en adelante. Un millón de gracias, clarísimo, la verdad. Tengo 2 preguntas acá del público que tienen que ver con los riesgos que enfrentan las proyecciones. Waldo ya mencionó algunos, pero de repente podría ampliar un poco. Es que las proyecciones que tenemos asumen en realidad que la mayoría va a estar vacunada este año y que en realidad no vamos a tener que llegar a cuarentenas más complicadas de las que tenemos hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Y además tenemos el problema que según las encuestas, una gran porcentaje de la población no quiere vacunarse. ¿Qué pasaría si las expectativas de la vacunación no cumplen con lo debido y la pandemia termina siendo más complicada de lo que pensábamos inicialmente? Y el otro tema es también cómo se afectan estas mismas proyecciones si la conflictividad continúa y pasa a otros sectores de la economía, ¿no es cierto? Ya hemos tenido en el sector industrial, ¿qué pasa si eso, y en el sector financiero?
tenemos otros sectores que también podrían estar siendo afectados por esta conflictividad. No sé cuál de los dos quisiera responder la pregunta. A ver, arrancaré. Las proyecciones tienen ciertos supuestos. Algunos de estos supuestos son de variables exógenas y algunos ni siquiera son variables económicas, ¿no? Es el caso de la pandemia. ¿Qué pasaría en el caso de que haya un rebrote importante? La buena noticia es que algo hemos aprendido de la pandemia. Seguramente en el caso de que este rebrote ocurra, tenemos instrumentos más quirúrgicos, más finos para enfrentarla. Este gran dilema que se nos presentó en abril, mayo, dilema que nos obligó a cerrar la economía para combatir la epidemia, posiblemente no tendría que repetirse, porque ahora conocemos cómo hacer en estos contextos. El tema de la conflictividad es otro evento que en nuestro país siempre está presente. Ya hemos tenido uno hace poco que seguramente ha tenido consecuencias de corto plazo y mediano plazo para la actividad económica y la inversión privada. Todo lo que puedo decir es que hay una área en la presidencia del Consejo de Ministros que están monitoreando estos temas e informa a todos los ministros para que estemos atentos a reaccionar antes que los eventos se produzcan. Pero efectivamente la conflictividad puede ser un evento que lleve hacia abajo las proyecciones que Julio y yo estamos compartiendo. Más o menos los dos hemos dicho que la recuperación que se viene es sustantiva y esperemos que estos eventos que pueden entorpecer esas proyecciones no se presenten. No sé si, Julio, ¿tú quieres añadir algo? Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, obviamente las proyecciones están sujetas siempre a un montón de interrogantes, tenemos un escenario básico, pero simplemente para rematar algo que no lo he mencionado, está implícita en la recuperación, incluso ya con las cifras de octubre desestacionalizadas y tomando como base enero de 2020, estamos mejor que cualquier país de América Latina, excepto Brasil, en cuanto a recuperación. O sea, la base de la que estamos partiendo ya está tomando en cuenta una recuperación rápida. O sea, incluso en el escenario que no nos recuperemos plenamente, habría todavía un crecimiento bastante importante el próximo año, ¿no? Y eso quería destacarlo. Y para terminar, simplemente, es cierto que ha sido una barbaridad que el Congreso esté fijando un jornal para un sector particular, pero el sector agroexportador ha estado generando 9% de crecimiento de empleo entre 2011 y 2019. A octubre crecía 16%, a noviembre 14% el empleo formal. Y a donde voy es que así como China, Vietnam crecieron con industria ligera que generó demanda de mano de obra y generó ingresos al final, nosotros tenemos un sector que está creciendo potencialmente bastante y podía y creo que puede seguir siendo un motor importante para generar crecimiento en mediano y largo plazo, ¿no? Mil gracias. Tengo acá una pregunta que a mí me parece simpática porque los va a poner nos están pidiendo, ¿no es cierto?, hacer una especie de ranking sobre los riesgos que enfrentamos el próximo año. Ahí me gustaría ver los dos, cuál es lo que más les preocuparía, ¿no? El populismo, la corrupción, la aparición de una segunda ola superior a lo que esperamos y un incremento de la informalidad. Esta última, además, con los problemas que genera para la sostenibilidad fiscal, ¿no? A ver. Yo veo a la pandemia como el principal riesgo. Es un riesgo, sin embargo, acotado en el sentido de que ya conocemos algo más de la pandemia y creo que la población, los 32 millones de habitantes de este país,
podemos hacer lo sustantivo para que este rebrote no se convierta en una segunda ola. Esa es la buena noticia. Depende en realidad de nosotros, pero como riesgo veo principalmente eso que dice Claudia. Y si yo podría la pandemia y el populismo comercial, básicamente, ¿no? En este momento. Corrupción, espero realmente, después de todos los casos que hemos visto, la indignación ciudadana, y espero que los controles mejoren para controlarla, ¿no? A la larga es un problema realmente tener las sanciones adecuadas, ¿no? Que se sepa que la corrupción no paga, y creo que eso es fundamental. Pues no quiero meter más porque el riesgo es, coincido con Waldo, salud, pero él lo mencionó también al comienzo, el riesgo del populismo comercial también es importante, ¿no? Finalmente tengo espacio para una pregunta más, que es un poco algo que todos estamos pensando. Nuestra consolidación fiscal va a requerir una mejor gestión del gasto público. Yo creo que esto va a trascender la gestión de este periodo presidencial, pero sí es un tema que a nosotros nos preocupa, ¿no? Tenemos un Estado que cada día gasta de manera más deficiente y vamos a enfrentar una situación de ingresos que no va a ser fácil. Yo estoy convencida de que no va a ser fácil levantar la recaudación. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar una situación fiscal que va a ser mucho menos holgada que lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, con una capacidad de gasto que se va deteriorando y que evidentemente es mucho menos eficiente que la que tiene el sector privado? Entonces, enfrentamos necesidades de gasto público mayores con una mayor deficiencia en un contexto que va a requerir reformas. Las reformas macroeconómicas que nosotros hemos venido implementando desde las últimas 3 décadas tendrían que continuar. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Entonces, un tema fiscal, Waldo. Rápidamente le dejo la parte fiscal a Waldo porque le corresponde a él. Yo creo que una reforma del Estado sí es imprescindible. Realmente estamos siendo un Estado que está siendo incapaz de gestionar las tareas más elementales que le corresponde a cualquier Estado, ¿no? El esquema incluso más simple, el jovesiano, ¿no? Educación, salud, justicia, seguridad, etcétera. Sí tenemos que reformar realmente este Estado, ¿no? De alguna forma. Pero la parte tributaria le corresponde completamente a Waldo, ¿no? Este gobierno de transición y emergencia, como lo hemos llamado, encontramos una ley de presupuesto que ya el Ejecutivo había enviado al Legislativo. Era una ley razonable, responsable, y lo que hicimos nosotros fue hacer prevalecer esa ley que ya mi predecesora, a quien felicito por el trabajo impresionante que tuvo en plena pandemia, ya había adelantado. Entonces, una de las tareas que como gobierno hemos hecho es mantener escrupulosamente esta ley de presupuesto que ya trazaba una ruta de consolidación fiscal. El otro tema es que felizmente las instituciones funcionan en el Perú, algunas instituciones. Este famoso artículo de la Constitución que nos dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno está haciéndolo respetar escrupulosamente. Esta es una herramienta poderosísima para la consolidación fiscal. Toda ley que nosotros consideremos que viola este precepto constitucional, lo observamos y si insisten, lo mandamos directamente al Tribunal Constitucional y el Tribunal felizmente ya ha dado muestras de que este artículo es muy fácil de interpretar y ha declarado la inconstitucionalidad de estas normas. Entonces, ese es un antídoto felizmente que tenemos para que la institucionalidad se respete y para que el gasto no se desboque. Y por último, sobre la recaudación tributaria, Claudia, tú y yo sabemos que en un país como el Perú, con tanta informalidad, uno puede decir vamos a subir la presión tributaria en 2 o 3 puntos y en realidad es una promesa que no es cierta. La presión tributaria del gobierno central hace como medio siglo está como en 14%. Y en los buenos tiempos sube un poquito, en los malos tiempos baja. Y aún así es impresionante porque como un país con una presión tributaria tan baja pudo consolidar las finanzas públicas. Lo hemos hecho evidentemente a costa del gasto público. Esa es una situación que en el futuro debería cambiar.
porque está claro que el Estado no está cumpliendo con sus necesidades fundamentales, pero eso requiere de un consenso grande para que paguemos más tributos sin atentar con la inversión privada, porque siempre hay un dilema también allí, ¿no? Cargar todo el peso al 30% de los sectores o las empresas puede ser dañino para el crecimiento económico de largo plazo. Buenísimo. Yo quiero concluir con algunas palabras de cómo es que debemos tratar de buscar una fortaleza económica ya más de cara hacia el largo plazo. Necesitamos continuar con las reformas estructurales macroeconómicas, no hemos terminado, y la realidad es que tenemos unas reformas de segunda generación que tenemos que implementar. Necesitamos para eso una reforma tributaria que sea eficaz y que esté basada en una mayor productividad de nuestras empresas. Y para eso, y además, más que una mejor productividad en nuestro sector empresarial y también un mejor marco para la competitividad de la inversión. Hoy las empresas en nuestro país son masivamente microempresas, que son muy pequeñitas y con muy baja productividad. Con ello es muy difícil formalizar y elevar la recaudación de forma sistemática. Un modelo tributario y laboral que incentivan el enemismo empresarial hacen casi imposible generar los niveles de recaudación tributaria que necesitamos para poder hacer las reformas en el tema del gasto. Necesitamos, pues, un nuevo contrato tributario que sea además progresivo y incentive en el crecimiento y el desarrollo de nuestras empresas. En el corto plazo sí me preocupa que hace tiempo no estamos discutiendo cómo retomar la discusión de cómo vamos a crecer, cómo vamos a generar producción. Estamos básicamente paralizados. Necesitamos propuestas, antes las teníamos, sobre proyectos claves en vivienda, que se puede aprovechar mucho con el incremento del ahorro de que ha hablado Julio, en saneamiento, en infraestructura y en un sector clave, que es el sector de energía y minas. Necesitamos para ello liderazgo, y necesitamos un liderazgo para poder encaminarnos hacia un nuevo círculo virtuoso. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos y para mí la verdad ha sido un honor estar con ustedes en este